Continuamos con Saber y Sabor. Les cuento quiénes me acompañan esta noche. Me acompaña Gabriela Doña, que es directora del Programa de Conservación y Restauración de la provincia, y Diego Dib Ayur, que es subsecretario de Patrimonio Cultural de Salta. Ambos funcionarios que han trabajado y son los responsables de mantener nuestro patrimonio lo mejor posible dentro de las posibilidades que permiten las disposiciones presupuestarias. Bienvenidos, un gusto que hayan venido al programa. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación, por poder llegar a tu audiencia con estos temas que para nosotros son de vital importancia y muy contentos de que también lo sean para vos, tu audiencia, que sabemos que son temas que abordan comúnmente. Vos sabés que sí, lo hacemos desde que empezó la pandemia, le hemos prestado muchísima atención y una gran cantidad de programas, diría la mayoría, a los aspectos culturales, a los temas culturales. Hemos estado hace pocos días con programas, un par de programas sobre el abril cultural, el aporte de la cultura en ello. Hemos hecho programas en museos y lo venimos haciendo, ¿no? Con el Museo de Alta Montaña, el Martín Miguel de Güemes, el de San Francisco. Bueno, en realidad estamos haciendo muchos programas que, de acuerdo a la respuesta que tenemos de nuestro público, creo que hemos encontrado una beta importante en estos 2 últimos años y la gente estaba ávida de estos temas y quizá, aunque son sumamente necesarios y estrictamente necesarios, un poco cansados, aturdidos con los programas que muestran la realidad argentina, la realidad salteña, que es hablar de muchos problemas, de muchas necesidades, de la pobreza, de los problemas que hay con los políticos, de los robos, de la justicia, de la violencia, en fin, bueno, son temas que la gente necesita poner la mirada y los oídos en otros lugares, ¿no? Y de allí nuestra preocupación por llevarlo a los hogares salteños. Se agradece siempre de las áreas que trabajamos y, bueno, habíamos visto un poco en el otro bloque el panorama general de lo que implicó esta intervención muy importante después de muchos años de haber intentado hacer tareas en la obra. Contarte que esto lo hicimos en el marco de lo que llamamos las celebraciones del bicentenario de la conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, que la provincia ha declarado el gobernador desde el año 2021 al 2022, todo el año. Entonces hemos realizado una serie de programaciones en el ámbito de la Secretaría de Cultura y en particular de la Subsecretaría de Patrimonio para tratar de honrar esta época. Uno de los hitos ha sido claramente poder intervenir en la obra de Antonio Alice, que bien comentabas. Simbólicamente la bajamos el día 17 de junio. Perdona, que tiene un doble mérito, ¿no? Porque está enmarcado en esta conmemoración güemesiana y por la obra de arte en sí. Exactamente, doble mérito. Son muchos los valores de estos bienes patrimoniales. Decía, fue muy importante para nosotros justo en el momento del bicentenario de esta conmemoración poder bajar la obra, en donde lo pudimos hacer merced al trabajo de muchísima gente, del ministro de Economía y Servicios Públicos, del vicegobernador de la provincia, la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Nación de Cultura también nos dio el apoyo económico y fuimos concitando atención. Como bien mencionabas, no siempre son las áreas prioritarias, lógicamente, pero fuimos concitando atención alrededor de la conmemoración del Bicentenario y consiguiendo aliados que, gracias al esfuerzo de todas esas personas que estaban mencionando, pudimos descender la obra y armar, como se había visto, un espacio específico en el ámbito de la legislatura. Para nosotros era muy importante, como te decía, encarar la obra, pero fue en el marco de presentación de proyectos a nivel nacional. Hemos podido empezar las obras de restauración en el Fuerte de Cobos, tan postergada, o en Finca Carmen de Güemes, mientras estamos trabajando en muchísimos otros puntos de la provincia. Entonces, para nosotros fue muy simbólico, muy importante. Donde esperamos llegar con nuestras cámaras y nuestro programa también. Estaríamos más que agradecidos y gustosos de poder compartir esos proyectos también con vos y con tus televidentes. Y te decía, lo fuerte de bajar ese 17 de junio del 21, en los 200 años de la conmemoración del fallecimiento de Güemes, y haber podido presentar la obra ya terminada el 1 de marzo, justo cuando
el gobierno de la provincia y la legislatura presentaban la nueva constitución de la provincia. La primera vez que se abría sesiones en marzo, recordemos que se hacía anteriormente en abril, con la presencia de las máximas autoridades provinciales, también fue para nosotros un punto muy importante, y hace, Sergio, a tal vez el reconocimiento. Vos decías, a veces las noticias van por lugares que son un poco bajón, por decirlo de alguna manera, y estos temas del patrimonio cultural en general, temas ligados a la historia como Martín Miguel de Güemes, son puntos de unión, son puntos en donde desaparecen las tensiones, en donde todos cooperamos y colaboramos para fines comunes, porque entendemos que compartimos una historia común, que nos podemos referenciar, y el patrimonio cultural tiene mucho de eso, Sergio. Por eso es importante, pues nos permite construir una identidad común, compartida, en donde nos sentimos parte de algo de lo cual todos formamos parte, y no hay tanto esto de bandos o de diferencias. Y aparte la gente, cuando aborda estos temas a través de la televisión o documentales o a través de seminarios, que sé que ustedes también trabajan con ellos, se arma virtuosamente el sentido de pertenencia, ¿no? De pertenencia hacia la obra y de la obra hacia el salteño. Esto es brillante para mí, porque es como que toma más valor la obra en sí, porque con el reconocimiento naturalmente y con el propio sentido de pertenencia es como la obra se supervaloriza, ¿no es cierto? Sí, con toda justicia. Siempre decimos en el mundo del patrimonio, de la gestión, de la investigación, de la enseñanza de estos temas, que a veces las obras parecen tener valor en sí mismo, un edificio por lo imponente, por su arquitectura o su historia, o una obra de arte por su estética, por los personajes que refleja, pero realmente el valor del patrimonio reside en el valor que le damos los ciudadanos, las personas de las comunidades. Bien, si las consideramos patrimonio, porque vos bien mencionabas a veces en tu introducción, a veces no le damos ese valor, y por eso se vienen abajo, por eso no tienen falta de mantenimiento, porque no hay un vínculo afectivo o histórico o cultural entre la comunidad que tiene ese bien a pocos metros, o en su barrio o en su provincia. No hay ese vínculo, por lo tanto se viene abajo y nadie reacciona. En cambio, cuando damos valor a esos bienes como comunidad, cuando les otorgamos valor de patrimonio, pues ahí, como decía, nos ponemos de acuerdo, sobre todo en temas históricos como el de Güemes, y desaparecen las tensiones, aparecen las comuniones, y es esta posibilidad de que entre distintos actores, consiguiendo fondos de distintos lugares, se puede hacer realidad un proyecto, como te decía, venía realmente de bastante tiempo que intentábamos y no lográbamos buenos resultados. Eso también nos alegra sobremanera poder haber encarado finalmente el trabajo. Está buenísimo. Y Gabriela, bueno, vos tuviste una participación importantísima, porque sos la directora de este trabajo, y bueno, tuviste en tus manos, con tus colaboradores, esta hermosa obra que significa mucho para los salteños y para la familia de Güemes, que tiene sus descendientes que viven aquí en la provincia. ¿Qué sentiste cuando empezaste a tener en tus manos este cuadro? Este cuadro, y bueno, fue un desafío muy interesante y muy importante por dos razones. Una, por las dimensiones de esta obra, que mide 2,40 metros por 4 metros, y otro desafío por la problemática técnica que tenía en la parte de punto de vista de conservación, ¿no? Entonces fue un desafío muy interesante. A la vez fue muy gratificante poder empezar a trabajar con esta obra y poder tener contacto, ¿no? Poder ver las pinceladas del artista, poder ver la iconografía, observar todo eso y conocer más profundamente, técnicamente, la obra, ¿no? En sí. Está claro que el autor tuvo que tomar conocimiento históricamente de lo que significó ese momento, ¿no? Porque en definitiva tuvo que darle vida en un cuadro a la agonía de la muerte de Güemes. Es más, he leído una carta que él escribe a quien le encomendó el cuadro, donde le va explicando, yo diría, para graficarlo a los televidentes, centímetro a centímetro,
lo que fue pintando y lo que significó cada participante en su visión en este cuadro, ¿no? que ya lo empezaremos a desmenuzar. Y Alice, ahí Sergio, era un pintor que es conocido hoy en día como el pintor de la historia, o pintor histórico, aunque abarcó otros temas. Y es interesante saber que era una persona de muy pocos recursos, nació en la ciudad de Buenos Aires, que de jovencito un profesor ve sus trabajos y lo lleva a un taller a trabajar con un profesor Bonifanti. Luego se presenta en una beca y gana una beca para estudiar en Europa, 4 años, están en Turín. Y estando en esa beca y en un viaje por Mónaco a través de León Pagano, un famoso historiador del arte de esa época, y también de algunos contactos que había tenido con Joaquín Víctor González, se entera de la historia de Güemes, a la cual la desconocía absolutamente, no conocía quién era Martín Miguel de Güemes. Le llega esta historia de la mano de León Pagano en Europa, estando en Mónaco, y ahí empieza, como vos decías, a imaginar, empieza a documentarse. Era una persona muy meticulosa, buscaba información, se hacía asesorar y empieza a imaginar qué momento, como bien decías, en el año 43, justo unos meses antes de su muerte, escribe esa carta y ahí deja descripto cómo se imagina Güemes en el momento final de su fallecimiento, en un catre de campaña muy humilde, con sus infernales, con su segundo que era Bid, con el doctor Castellano, que es quien lo sostiene del brazo en ese último momento, con el paisaje de la Cañada de la Horqueta bajo el Seville que conocemos todos por tradición. Claro, lo describe claramente en su carta, eso sí. Y además le agrega elementos... Describe también el rechazo del ofrecimiento español de los médicos para salvar la vida de Güemes. Exactamente, uno ve al borde del catre en el piso una carta rota, que es el manuscrito que le traen los españoles ofreciéndole atención médica a cambio de la rendición, y ve las sombras de los españoles que Alice dice representan que los españoles no van a dominar más en suelo americano, en la derrota, y el coronel Bid con sus soldados están con la espada, porque Güemes les va a pedir que a pesar de su muerte juren seguir defendiendo la libertad. Entonces vemos un montón de simbolismos que es capaz Antonio Alice de, en una obra, por más grande que sea de tamaño, pero al fin y al cabo es una pintura, concentrar un volumen de información increíble y con una emotividad, realmente. Una emotividad que uno cuando la ve a la obra de cerca... Bueno, le queda la palabra a Gabriela para que comience a contarnos este trabajo que se ha realizado centímetro a centímetro en este cuadro para restaurarlo y conservarlo como realmente merece. Pero antes vamos a un corte, vemos que dicen nuestros anunciantes y enseguida volvemos.